Estamos acá con Fernando Ortiñac, alguien demasiado conocido, por así decirlo. Mi hermano. Estamos cerrando la serie Ristretto Café, de una serie de podcast que queríamos hablar, y se dio la oportunidad de poder estar con alguien, un psiquiatra, la verdad que, y cómo relacionarlo en la salud integral, desde una plantilla, desde una amputación, desde el deporte, pero queríamos abarcar y hacer el cierre global, ¿no? Y nos interesaría saber un poco más. Vamos a darle libertad a Fernando. Presentate para que te conozcan, igual ya te están siguiendo, pero para que te conozcan y en libertad. Vamos a tomar un café, una fresquita mañana. Bueno, soy psiquiatra porque dentro de las especialidades médicas era la que me permitía tener mayor curiosidad y aprendizaje, más allá que otras especialidades, sobre todo sobre la mente, sobre las emociones, sobre cómo funciona nuestro cerebro, aparte que abarca psicología, filosofía. Hoy en día podemos incluir el coach, ciencias del deporte, un montón de cosas que a mí hacen que mi vida sea más entretenida. Buenísimo. ¿Y cómo podríamos relacionar con respecto a la salud integral, al deporte, a la pérdida de un miembro del cuerpo? ¿Cómo relacionar la parte física con la parte emocional, psicológica, desde la neurociencia? ¿Cómo lo podríamos...? Lo primero que tenemos que entender que el cerebro y el cuerpo no están separados. Las emociones, el cerebro, la mente son uno. Y en muchas cuestiones funcionan como uno. Por algo podemos ver que hoy los deportistas dando rendimiento es obligatorio tener un psicólogo deportivo para entender, para percibir sus emociones, ver cómo les influencia en su rendimiento, ver cómo les influencia en la alta competencia. Pero estuve recordando algunas cuestiones que tienen que ver de cómo el cerebro aprende, que me parece muy importante en todo lo que, tendría que ver el reaprendizaje acá en todas las personas que necesitan alguna prótesis, que tienen que hacer una rehabilitación. Y lo primero que me acuerdo es una anécdota de un paciente que una vez me contó que fue a mi consultorio, en ese momento a tratarse por un estado de depresión, pero me contó una anécdota diciéndome que una vez nuestro padre, que es kinesiólogo, fue a la casa. Él tenía una parálisis de la pierna derecha secundaria a la poliomielitis, una enfermedad que antes del tratamiento generaba mucha lesión y daño a nivel motriz. Y el paciente me decía: tu papá es un chanta, porque mientras él tomaba mi pierna, él, sin que yo esté mirando, me decía: fíjate, ya se está moviendo tu pierna. Y él lo que hacía, agarraba su pantalón y tironeaba en forma lenta su pantalón para hacerle creer al paciente que empezaba a mover a la pierna. O sea que lo estaba ayudando, por así decirlo. Hacerle creer al paciente que movía su pierna. Ponía en su imaginación y en él creer el que podía, ¿sí? Y hay estudios hechos de cómo funciona la imaginación en esto. En el proceso de rehabilitación. En el proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro tenemos sectores que tienen que ver con la motricidad, que representan toda la parte motriz. Hay estudios, de hecho, en Londres hay un libro muy famoso que se llama Cómo aprende el cerebro, donde Uta Frith, una autora muy conocida que habla del aprendizaje, a partir de los trastornos de los niños como autismo, pero también en lo básico, y reúne muchas investigaciones, habla que a partir de la imaginación, experimentos hechos, cómo podían hacer que el atleta mejore la fuerza, una cuestión básica. Pero la imaginación no solo eso, la imaginación tiene que ver con
el atleta a la hora de ver su rendimiento en la alta competencia. Y esto se lo usa en psicología y psiquiatría básica, como por ejemplo una fobia. El paciente de una fobia a volar, por ejemplo, ¿cómo hacemos con la imaginación? Claro. Actuamos, intervenimos a través de la imaginación porque le podemos estar subiendo cada vez que viene a la consulta un avión para poder... Exactamente. Para poder hacer frente a las fobias. Entonces lo hacemos a través de la imaginación y lo que hacemos en el cerebro, le damos la posibilidad de ver el camino donde puede hacerlo, donde le va bien, donde mejora. Contrario a lo que la ansiedad y el miedo por ahí genera. La ansiedad y el miedo te dice no vas a poder, no vas a salir, no lo vas a lograr. Claro. Entonces, permitir a partir de la imaginación que sí va a poderlo, sí va a lograrlo, genera ese beneficio y empieza a permitir que ese paciente, esa persona, comience por ese camino. Está muy bueno porque venía a memoria cuando estuvimos hablando con medallistas olímpicos, con preparadores físicos. Se habla mucho de los logros, pero nunca se habla del proceso, del fracaso en un montón de cuestiones de cómo llegar ahí, pero para llegar a la cima, estos deportistas de alto rendimiento, el camino que trazaron, la cantidad de fracasos que tuvieron y cómo lo afrontaron, ¿no? Porque a veces lista de herramientas para poder afrontar eso. En situaciones, por ejemplo, lo hablábamos con Víctor, de un paciente amputado del interior, al no tener eso, cómo trabajar la resiliencia para poder superarse, ¿no? Acá nombraste algo importante, que es, anticipándome eso, justo ayer saqué una pequeña publicación que habla lo de que Cachito Vigil habla del éxito. ¿De qué se trata? Cachito Vigil fue uno de los grandes entrenadores y coach de las Leonas, que le llevó a la mayoría cantidad de títulos, y él habla que el éxito no se trata de llegar a la meta, se trata de cómo uno lleva el proceso, y que la importancia es el proceso mismo en disfrutarlo y no la meta. Habla que ese es el éxito, y vos estás hablando acá de proceso. El proceso es importantísimo. Cuando viene un paciente en mi área, con alguna cuestión a trabajar, yo le refiero, porque muchos vienen ya con la ansiedad de que ya tenga la solución mágica, de que ya pueda resolver todo, entender que es un proceso y que hay que entenderlo el proceso y hay que aceptarlo y hay que tomarlo amablemente al proceso para lo que se va a encarar. Y supongo que, y pienso en esto de la rehabilitación, que el paciente que pueda entender el proceso le ayuda a bajar su ansiedad, le ayuda a no enojarse con esos momentos que por ahí no le va a salir, le ayuda a... ¿Cómo elaborar la frustración? A elaborar la frustración. O sea, para la resiliencia, el entendimiento de lo que es el proceso, y que hay veces que le va a salir mejor, hay veces que no le va a salir tan bien, y que por ahí si se pone por primera vez la prótesis, por ahí no va a caminar como creyó o se puede caer. Entender que eso es solo un proceso, pero el camino a largo plazo y cómo poder encararlo positivamente y de otra manera es lo que de alguna manera lo va a ayudar. Qué bueno, Doc, porque desde el punto de vista, desde una persona que quiere ir al gimnasio y quiere tener ya desarrollado todos los músculos, a una persona amputada, a una cuestión emocional, ¿no? De reeducación emocional, de la misma forma creo que se aplica para todos, ¿no? Y tenía una pregunta, me estaba surgiendo ahora con respecto a lo siguiente, ¿no? Esos pequeños cambios, herramientas o tips que nos vas dando, que nos vas enseñando desde un entrenador, desde alguien que está desde la rehabilitación, desde cosas mínimas que van dándole mejora al paciente, a la persona que está en ese proceso. ¿Cómo afecta en el área emocional esos pequeños cambios, esos pequeños avances, ¿no? Desde, qué sé yo,
una atención, un cambio, qué sé yo. Vemos por ahí en las plantillas que hay personas que están todo el tiempo paradas y sienten la comodidad y ya las ves con otro ánimo. O sea, cómo va influyendo eso en el estado anímico de las personas, no solo de una plantilla. Es un ejemplo para que se entienda para todos, pero esos pequeños cambios cómo van afectando y cómo van haciendo el crecimiento en este ambiente, ¿no? Y ahí lo que supongo la importancia es de cómo darle mejor lugar y positivo al feedback que se hace ida y vuelta. Vos nombrás una plantilla, bueno, la plantilla, ¿qué efecto me hace a mí desde afuera hacia adentro? Sí, porque hace un efecto de afuera hacia adentro y eso está demostrado en la neurociencia. Y también la importancia de cómo yo voy a ponerme esa plantilla y cómo voy a asumir. O sea, podríamos hablar de la intención. Claro. La intención en muchos procesos que uno ponga de antemano me va a condicionar cómo va a ser. Si yo desde el vamos, la intención, la pongo negativa, no la voy asumiendo como que esto me va a ayudar, voy pensando que esto me va a costar, no es lo mismo que si tengo una intención positiva. Claro. Ahora, desde el afuera, tiene mucho que ver también lo que pueda percibir. Si yo siento que esto que piso me hace bien, me descansa, también va hacia adentro y me va a hacer, bueno, esto está bueno, puedo caminar mejor, me duele menos el pie. Es un feedback de ida y vuelta. Claro. O sea, las cuestiones externas de afuera hacia adentro también influencian las emociones, el estado de ánimo. Nos sucede mucho, abriendo acá esta charla, nos sucede bastante con respecto a las prótesis, que por ahí tenemos personas con prótesis de muy buena actividad, de alta gama, por así decirlo, pero no hay una aceptación en cuanto a la prótesis de asimilarla como suya, y después tenemos pacientes, amigos de la casa, que ya tienen sus cuestiones que no se van a poder resolver, pero los vemos mucho más funcionales con prótesis muy básicas, muy elementales, por así decirla, que les cumple la función básica, y ahí vemos esa gran diferencia de la que estás diciendo, ¿no? Por eso digo, la intención y comprender cómo la conciencia y la intención va a influir en cómo yo me puedo adaptar a esa prótesis, seguramente le va a dar mucho más beneficio al paciente que si de alguna manera no es consciente de eso y además de eso presenta negatividad, ansiedad excesiva. La ansiedad de alguna manera es no poder tolerar el proceso, es no poder tolerar quizás cierta incertidumbre. Y eso juega en contra, claro. Eso juega en contra para todo, sea para rehabilitarse, para ponerse una prótesis, sea para estar en una competencia en un deporte, sea para superar el pánico o la depresión. Claro, estaba pensando un poco en el entorno de un paciente amputado. Veníamos justo hablando de esto, pero también lo podemos llevar a... hablábamos con Gabriel, el entrenador de levantamiento de pesas olímpica, de Mauro y Sebastián Krismalich, que son aparentemente deportes individuales, pero hay atrás todo un equipo que está trabajando, y lo que me llamaba la atención es cómo el ambiente de la persona que está, por así decirlo, expuesta, se ve que hay un entorno, un equipo atrás que está animando, puede estar perjudicando. En el caso de Gabriel nos había dicho que los padres a veces son los contraproducentes, porque generan, en vez de apoyar y apoyarse en el entrenador, generan más estado de ansiedad en los niños, en los que se están desarrollando en el deporte, desde un ambiente, desde el que está al lado de un amputado. O sea, ¿qué cosas vos recomendarías en el caso de esos ambientes? Yo calculo que sí, en algún momento vamos a necesitar psicólogos deportivos, vamos a necesitar, pero yo considero que por ahí podríamos abrir un camino más para decir, bueno, el proceso de un paciente con amputado, todo el entorno creo que necesitaría trabajar o ver cómo elaborar eso, el proceso, ¿no? De cómo arrancar el camino. Bueno, acá me está dando el ejemplo de personas también que sufren una cuestión de salud mental,
van a tener personas alrededor que le van a aconsejar positivamente, lo van a alentar, y otros que no, que le van a cuestionar, que le van a decir para qué se hace eso. O sea, siempre vamos a estar rodeados de personas positivas y negativas. La importancia acá sería ver el manejo de las opiniones, ¿sí? Con una psicóloga que trabajamos juntos, tenemos un capítulo mínimo armado que se llama el lado B de las opiniones. ¿Cuándo yo tengo que darle lugar a eso y cómo me afecta y me influencia? Ahora, pensando un poquito más todo esto que estamos hablando y diciendo, creo que sería ideal ante un paciente con prótesis poder elaborar un cuestionario y una entrevista de evaluación previa. ¿Cómo piensa, cómo ve su prótesis, cómo piensa que va a ser su recuperación, qué preocupación le da, qué expectativas tiene, qué emociones le genera? Porque si le genera bronca, y desde la bronca va a ser dificultoso poder elaborar esa adaptación y asimilación de la prótesis a que lo esté viendo en lugar positivo. O sea, poder tener un pequeño pantallazo como una planilla autorregistro de un montón de datos, yo creo que puede ser muy útil a la hora de poder sumar en este trabajo que haces de poder brindarle una herramienta, una prótesis a un paciente. Eso creo que sería, pensando en este momento, como algo bastante piola para poder enfocar a ese paciente todo eso, el cómo ve la prótesis, en qué personas están alrededor y tienden a alentarlo o no, o cómo creo que esas cosas estaría bueno para poder armar. Algo que me quedé pensando es la psicología de la discapacidad, y estuvimos tocando en la Facultad de Rosario, estaban hablando una de las profes y decía, a veces el paciente no quiere y los familiares le obligan a usar una prótesis. En el caso de los niños, que los niños por ahí realmente no desean, o el familiar es el que más desea que tenga, y el paciente sinceramente no lo es. Entonces muchas veces le decimos, vos querés o no querés, o lo apartamos al familiar para ver cuál es la expectativa de la persona afectada, ¿no? Y a veces sucede que nada que ver con lo planteado, ¿no? En un comienzo, y dice, no, yo sinceramente vine porque me dijeron que tengo que usar, pero yo estoy bien. Por ejemplo, eso, en esta planilla que te digo previa, digamos, uno puede evaluar las expectativas de los familiares y del paciente, porque cuando no se condicen, obvio que trae más dificultades, ¿sí? A veces el familiar tiene una expectativa capaz demasiado elevada que termina generando problemas en el proceso. Claro. Como pensando un ejemplo, ¿qué podría pasar ante una discordancia en expectativas? Y eso, trabajarlo con la familia puede ser útil para todos. Saliendo un poco de todo este ámbito, me gustaría saber, Doc, con respecto a cómo estás aplicando el tema del deporte. Sé que haces mucha actividad física, que estás... ¿Cómo relacionás la parte psicológica con el entrenamiento? Con todo eso, está bueno que también desde uno, ¿no? Cómo lo estás aplicando y cómo lo ves, ¿no? Porque a lo que nos reíamos mucho con Víctor, nos fuimos mucho al deporte y hay como un bache de decir, bueno, hay cosas que no están resueltas, hay expectativas, mitos, creencias con respecto a un montón de cuestiones. Pero desde la psiquiatría, ¿cómo estás aplicando vos todas estas actividades y en qué suman y en qué no suman? Porque a veces hoy se está hablando de una terapia que también es necesario la parte de la actividad física. Sí, la actividad física, y hay actividades físicas que están determinadas como hasta una de las mejores medicinas anti-age, pero yo te diría algo importantísimo, que es lo que vivo yo, que creo que muchas veces la limitación está en nuestra cabeza. Yo estoy haciendo entrenamientos de rendimiento y potencia que nadie me cree que a la edad que tengo hago. ¿Sí? Estoy haciendo un deporte que es el wakeboard,
también de potencia y alto rendimiento, que nadie me cree lo que hago a mi edad. Pero no es porque yo dije yo quiero hacer, o yo creo que lo que hago yo es no ponerme limitación en mi mente de qué puedo, de qué a tal edad hasta dónde es lo que puedo llegar a hacer o lo que no puedo llegar a hacer. Y eso aparte se vio en muchas personas. Hoy hay un ejemplo de una atleta muy famosa que recién a los 70 años se puso a entrenar para competir en el Ironman, que es el triatlón más exigente del mundo, que tiene muchos kilómetros de nado, que te terminás el nado y tienes que hacer los 42 kilómetros trotando y después creo que 110 de bicicleta. Más de 70 años, una persona que en su vida no había hecho deporte. Después, otro ejemplo de cómo la limitación está en nuestra mente es ver a la película de esta nadadora que cruza de Cuba a Cayo Hueso, ya siendo una persona grande. Creo que en la película no me acuerdo si tiene más de 60 años. Sí, tenía más de 60 y varios intentos. Y varios intentos donde en esos fracasos de intento tampoco lo ve como imposibilidad. También ahí está el manejo de la frustración que decías, ¿sí? Que hace varios intentos y después, mientras nadadores olímpicos del mundo opinaban que iba a ser imposible, que no lo iba a poder hacer, ella logra cruzar nadando de Cuba a Estados Unidos, a Cayo Hueso. Es una película muy emocionante, pero como hay un punto muy fino, el permitírselo, no en su mente. Yo creo que muchas de las personas no hace porque no se lo permite en la mente ver eso. Sí hacerlo como un proceso, no querer ya estar con el resultado, saltando del paracaídas y ni siquiera salté el borde de la vereda, pero creo que muchas de las limitaciones están en nuestra mente, y eso hoy el deporte lo demostró de alguna manera con muchos atletas hoy que antes se decía no, a tal edad ya no sirve más para este deporte, ya dejan de hacer. Y hoy en día vemos atletas en el fútbol, en el básquet, muchas otras cosas, en el ciclismo, que tienen una edad mucho mayor a lo que antes se estipulaba como límite y que siguen rindiendo y estando en competencias de primer nivel. Sí. Y hay algo que me encantaría como médico especialista en lo que estás haciendo. ¿Qué cosas previenen qué cosas previenen esta clase de deportes? Porque estamos hablando de algo anti-age, algo físico, pero yo creo que hay beneficios. Algunos autores hablan de demencia senil, contrarrestar el Alzheimer, un montón de actividades físicas o cosas que van mejorando. ¿Vos qué nos dirías con respecto? Porque te mantiene activo físicamente, pero yo creo que la neurociencia y todo lo que vos estás estudiando nos llevaría a evitar un montón de problemas futuros, que sí o sí la edad nos va a llegar, pero situaciones o enfermedades o patologías que quizás podríamos... O sea, está demostrado que la sola actividad física, cuando tenés mejor inmunidad, te enfermas menos, ¿sí? Y obvio que vas a llegar con mucho menos complicaciones a la tercera edad, que hoy también se la está reviviendo y tomando de otra manera en cómo vivir y qué es la tercera edad, de otra manera, con mejor salud física, con mejor salud mental. Igual es importante la gimnasia cerebral. ¿Qué sería eso? Así como para mantener bien un músculo lo ejercito y eso hace que mi músculo se mantenga bien, la gimnasia cerebral es mantener activa mi mente, animar a nuevos aprendizajes, mantener la lectura. Y otra de las cosas que también habla de qué favorece llegar bien el cerebro es, bueno, también la actitud positiva ante la vida y las relaciones sociales, la calidad en los vínculos, en las cosas que también más ayuda
y no el encierro y el aislamiento. Vamos a tener que ir todo al consultorio del doctor porque el tema de las relaciones interpersonales y pulirlas es un tema, pero claro, queremos toda una calidad, pero queremos toda calidad. Claro, pero queremos toda una calidad de vida, una calidad de esto, pero nuestras relaciones tienen que tener calidad, ser consecuentes, digamos, ¿no? Y andamos a los ponchazos con las relaciones. Podés cuidado totalmente. Y yo creo que no sé, vos en el consultorio hay cosas que obviamente no las podés decir, pero nuestras calidades, las relaciones, ¿cómo? Me encantó lo que dijiste, qué actividades nos mantienen el cerebro, qué actividades nos podrías recomendar y qué cosas nos podrías ayudar para decir, bueno, cómo mejorar las relaciones interpersonales, porque, o sea, desde el deporte, desde aceptación, desde resiliencia, desde el proceso, de disfrutar el proceso, pero nos olvidamos de cómo nos relacionamos con las personas. Bueno, acá tenemos que pensar en... Nos fuimos. Yo nunca me imaginé eso. En la salud emocional, ¿sí? Y por un lado la salud emocional, la inteligencia emocional, pero por otro lado en la capacidad de disfrute de lo que es lo vincular en el ser humano. Somos seres sociales, somos seres gregarios que miles de años atrás, si no estábamos en una tribu, no podíamos sobrevivir, no sobrevivíamos, pero el saber que tenemos red de contención, que decís, si hoy estoy mal, bueno, puedo estar con una familia, y si no estoy con una familia, bueno, pero sé que tengo el otro amigo o amistad que le puedo mandar un mensaje y que va a estar o que va a venir, y quizás no se te dio la vida perfecta, capaz que tu familia no lo tenés porque no se te dio una familia perfecta y capaz que tu familia es sumamente tóxica o quizás no, pero si es así, yo lo que hablo es de la familia extendida. La familia extendida son esas amistades que uno construye, que uno valora, eso tiene que ver también con un valor que uno tenga y el vínculo que generás, ¿no? Dejar pasar es los valores, hablaste de los valores. ¿Qué valores considerás vos o qué valores los tenés vos para decir, bueno, estos son mis pilares, mis valores dentro de todo lo que venimos hablando, los valores, ¿no? Porque más allá de ser un doctor, de estudiar, dedicarte, hay una persona atrás, hay valores, hay afectos, hay relaciones, ¿no? Y estaría bueno por ahí quizás... Y la psicología positiva es la que de alguna manera viene investigando. O sea, primero resumiendo, la psicología positiva es una ciencia bastante nueva, pero que tiene muchas investigaciones, que ella misma dice que no viene a reemplazar otras teorías psicológicas, sino a sumar. Y lo que enfoca es en el bienestar, más allá de la felicidad, y habla de muchas cosas la psicología positiva. La psicología positiva en principio habla de los valores, de la importancia de los valores, porque los valores son principalmente el sentido que da uno a la vida. Los valores te dan el sentido de vivir, el propósito y el por qué vivir. Y si uno no tiene un por qué vivir y un propósito, como dice el psiquiatra, el autor de la logoterapia, Viktor Frankl, muchas veces no tiene un cómo, bien claro el cómo vivirlo. Claro. Y vivirlo con sentido y con plenitud. La psicología positiva habla mucho de la actitud de agradecimiento, habla mucho del agradecer día a día un montón de cosas, de poder ver lo que a veces no vemos porque estamos tan inmersos en esta vorágine de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que hacer, de lo que nos falta, de mirar en el otro el error y no lo positivo. Fíjate que... No, habla... Te interrumpo un poquito para no terminar la idea. Habla del agradecimiento. La psicología positiva también habla mucho de la compasión hacia afuera y la autocompasión hacia uno. Porque quizás fuimos educados, digamos, del error y no aprendemos a vernos como seres humanos y ser más amables con nosotros mismos. Habla de esta cuestión también de lo vincular que estamos hablando.
Sí, es algo que la psicología positiva no se enfoca allá a este pánico que estoy sufriendo hoy, sino cómo puedo vivir mejor en un montón de cosas fuera de si me está pasando algo, de cómo puedo tener una vida más plena y con sentido. Y en eso los valores es importantísimo. O sea, yo no voy al gimnasio porque me quiera ver bien físicamente. Yo me voy al gimnasio primero porque lo disfruto y lo siento como mi club del barrio, donde me encuentro con un montón de amistades de años, donde sé que le voy a preguntar, ay, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo vas? Más allá del ejercicio que tengo que hacer, más allá que mi entrenador sea recopado y me dé bolilla, ¿sí? Le encuentro otro sentido a eso. Secundariamente me ayuda a estar bien, me ayuda a tener rendimiento en el deporte, secundariamente me ayuda a envejecer mejor o reducir el envejecimiento malo, pero de alguna manera mi enfoque, mi prioridad no es esa lo que estoy yendo a hacer. O sea, de otra manera estoy haciendo eso, pero disfrutándolo y viviéndolo a pleno de otro lugar. Entonces, o sea, es cómo lo estás haciendo. Claro, a veces estamos enfocados en tratar de resolver, tengo este problema de ansiedad, doctor, necesito que me saque, y quizás no estoy viendo, proyectando una mejor calidad de vida donde tarde o temprano se tiene que ir la ansiedad, tarde o temprano se van a ir aprendiendo y caminando, pero disfrutando los ambientes, como él decía. Quedé pensando en los valores nomás, en tus valores, pero me fui porque tengo que anotar. Pero un podcast, yo creo que el agradecimiento, ahí está. Lo que estabas hablando del agradecimiento y el ser flexible con uno mismo. Estamos acostumbrados a ser muy duros con nosotros y de la misma forma somos con el resto. Y la autocompasión. Es más, es una nueva rama de teoría de terapia que se llama la terapia de la compasión, se llama. No es algo que a mí se me ocurrió ahora, sino está investigado. Y aparte, el ser generoso, el agradecer y estas cuestiones de acciones que tienen con valores, de alguna manera en el cerebro están activando y estimulando áreas de gratificación, liberando dopamina y endorfina. O sea, hay un pequeño libro que no me acuerdo que decía 7 o 21 segundos para ser feliz, que era cuánto tarda en yo generar la actitud de agradecer algo y que en mi cerebro se libere la endorfina. O sea, no es algo que lo decimos tan sueltamente porque se nos ocurra o porque está de moda y es no esto, sino porque la neurociencia de alguna manera demostró que estas cuestiones hacen bien al cerebro, hace bien a la salud, pero generan otra cuestión de calidad de vida y bienestar que va mucho más allá. Me encanta porque te anticipaste a todos los efectos buenos que hacen y no es una moda, porque hoy todo es moda, agradecer, que la dopamina, que esto, que el otro, pero me interesa desde uno, ¿no? De cómo aceptarse, de cómo aprender a aceptarse, a acompañarse en ese proceso. Y a ver, para ir cerrando un poco, ¿no? No te comiste nada al final, pero con respecto a ver estas cuestiones, el de la psicología positiva me encantó, porque hay un libro que me prestaste, ¿no? De una mamá que se puso a estudiar en una universidad con hijos, con esposo, con todo. La disciplina positiva en la infancia. Eso, y la verdad que con mi esposa, con Fernanda, estuvimos leyendo y fue como que algo que no lo teníamos aprendido. Son nuevas cosas que nos van cambiando la forma de ver y cómo corregir, cómo acompañar a nuestros hijos. Y eso nos da calidad en lo que vos decías, ¿no? La calidad en las relaciones, mejorar las relaciones, mejorar los ambientes. Yo creo que si mejoramos una relación, pues hablábamos de estar unidos, podemos estar juntos, pero no tener una buena calidad. Y me quedé con lo último, ¿no? A nosotros nos pasa mucho golpes de realidad, yo les llamo, durante el día cuando vemos personas con afecciones, amputados, con situaciones extremas, y le preguntamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Y la persona nos dice, bien, nos dice.
Entonces nos quedamos mirando nosotros y decimos, si él está bien, o sea, tenemos que ser más agradecidos. Y todos los días es como un golpe de realidad que realmente nos dice, se puede mejorar. O sea, siempre hay personas que van a generarnos ese golpe de realidad, no son la mayoría. Y me hiciste acordar cuando hicimos el trekking con Mariano al Champaquí, donde uno de nuestros compañeros era un amputado y con muletas hizo el trekking del Champaquí. Eso filmalo. De 3 días tengo en mi Instagram, te voy a pasar, Víctor, tengo una escena que era, yo miraba a él y decía, yo no me puedo quejar porque me duela, yo no me puedo quejar porque pierda una uña acá o me salga una ampolla, yo no me puedo quejar porque esté cansado. Esta persona sin una pierna está subiendo estas piedras con las muletas, con una... Y ahí vemos, ¿no?, lo que es la emoción, lo que es la motivación positiva que él tenía y lo podía hacer. O sea, él se lo permitió, sin una pierna, en Argentina, hacer el trekking de 3 días, porque son 3 días entre que subís y bajas al Champaquí, ¿sí? Pero para resumir algo, es algo que en nuestro trabajo, vos tanto en los pacientes que recibís, que tienen que rehabilitarse, que tienen que de golpe perder una pierna y tienen que usar una prótesis, y yo en lo que me toca a mí, en las personas con mucho sufrimiento, yo digo que si yo no tendría esperanza no podría hacer mi trabajo. Sin esperanza... Autor Fernando Ortiñac. Sin esperanza no podría estar haciendo lo que hago, porque yo tengo que tener eso para brindarle al otro. La esperanza, ¿sí? Que creo que puede salir, que creo que puede mejorar y de alguna manera inyectarle eso a la persona. No de una forma snow, así del positivismo imaginario, sino realista, una esperanza realista. Y eso me parece que en muchas cosas, como hace un coach con un deportista que está entrenando y quiere llevarlo a algún lugar, si ese coach no tiene esperanza de poder ver más allá lo positivo, no tiene mucho para dar. Nosotros que trabajamos con el sufrimiento humano de algún lugar, tenemos que saber trabajar eso y tenemos que tener dentro de nosotros. Creo que si la sociedad y un montón de cosas tendría eso, el mundo sería diferente. La psicología positiva habla de un montón de cuestiones que si el mundo las tomara para sí, el mundo sería diferente. Porque si todos funcionaríamos desde la generosidad, la esperanza, el agradecimiento, la honestidad, un montón de cosas, el mundo sería diferente. Nos cuesta salirnos del temor, del egoísmo, del miedo, que nos lleva a otra cosa y a otro mundo que por ahí no está tan bueno. ¿Por qué? Porque abrazamos todas esas cosas, esos dolores. Abrazamos todas esas cosas que nos hacen, terminan condicionando la conducta, llevándonos a lo malo que vemos del mundo. Yo creería que el temor o al no cambio o al temor o todo lo que es esto son mecanismos de defensa, de autoprotegerme por algo que no conozco y no sé de otra forma. Entonces me resguardo en el egoísmo, es mi forma de supervivencia. Quiero ir cerrando con esto. Me acuerdo con nuestro padre, un kinesiólogo y fisiatra. Tuve el privilegio de equipar una amputada de 93 años sobre rodilla y trabajamos con papá en conjunto porque la habíamos equipado, pero el equipamiento es una cosa, pero después viene un proceso de rehabilitación que es la verdadera realidad, ¿no? Y juntos pudimos hacer que esa señora de 93 años se pueda parar y sentar sin necesidad de un andador, sin nada, con la prótesis. Y la verdad que fue un trabajo que admiro, ¿no? De papá, de nuestro kinesiólogo. Es algo que admiro de cómo le genera la esperanza a una persona que no es gran cosa a nosotros, ¿no? Pero
la satificción que generó en esa señora y estaba emocionada, ¿no? La verdad que hasta hoy en día no me lo puedo olvidar. olvidar. Que pueda creer. Y después Claro. la ayudó a que pueda creer, ayudar a que puedan creer. ¿Algún mensaje que nos quisieras dejar, Doc? Ya se fue, estamos en Ristreto, Mitre, no, Mitre, no importa. ¿Algún mensaje? Porque la verdad que se hablaron de miles de cosas, podríamos hacer un vivo, pero mucho más, hay mucho, pero ¿qué mensaje te gustaría dejarnos a la comunidad, a nosotros? La verdad que gracias por tu tiempo, gracias, hoy un día fresquito acá afuera, pero bueno, agradecido desde ya, hermano, amigo, doctor. A vos por invitar a Nico, hermano, a Víctor, que sos un genio también en todo esto que generás. A ver, no, creo que hablamos demasiado y nada, yo creo que tratar de hacernos conscientes de que podemos reaprender y cambiar nuestra mente para poder mirar las cosas en una forma más positiva en todo lo que hacemos y poder transmitirlo en nuestro trabajo y a nuestros pacientes. Me parece que ese es un punto de partida para bueno, uno cada día poder hacer lo mejor que puede con lo que hace. Desde ya, muchas gracias y creo que también la comunidad esté al tanto de que no solo es todo lo que se ve en la comunidad, sino esto es algo más humano, algo más real, algo que podemos realmente verlo en redes y poder consumirlo, porque la verdad que necesitamos algo humano, algo real, algo concreto, algo de vida, ¿no? Algo, sí, porque realmente algo que quedó pendiente, que no lo hablaste, pero es el tema de las redes sociales, de todo lo que está invadiendo en los jóvenes, en los chicos y los resultados, y no hay un detrás de escena, no hay un proceso, así que bueno, desde ya, bueno, muchas gracias. Quizá otro momento hablaremos de eso, buen tema. Gracias a ustedes por la invitación y este café que compartimos. Y espero que las personas que escuchen algo les pueda servir esto, aunque sea hacerlos pensar ya, es un logro. Bueno, muchas gracias.